bienvenidos a otro video. Acá recién llegando, hace 4 semanas que no vengo al proyecto, a la casita, así que muy contento de poder volver. Todavía no edité el video que van a ver, el video anterior a este, pero bueno, resulta que estaba tratando de sacar una ventana, de sacar el marco de una ventana con una masa que era una masa común de 2,5 kilos. Traté de hacerla de voleo con un mango prefabricado. Ese mango, mientras lo utilizaba, se rompió arriba y cayó la masa con todo el golpe, con toda la fuerza sobre mi dedo gordo y me lastimó mucho. En ese momento todavía no lo sabía y resultó que lo que había sucedido es que se me había quebrado el dedo. Ahora ya van 3 semanas de esto, así que bueno, ahora me voy a cambiar, me voy a poner la bota ortopédica, así empezamos a hacer algunas cositas por acá. Pero contento de que ya esta semana más o menos pude volver a andar en moto y manejarme más o menos con normalidad. Bueno, ya estamos cambiados para la acción. Acá está el protagonista, la protagonista y el protagonista. Este es el dedito quebrado. Se me quebró justo antes de la uña. Lo que vamos a hacer ahora es lo que lamentablemente tengo que hacer siempre, porque todavía no pude poner el automático, que es enchufar la bomba. Y mientras el tanque carga, les cuento cómo están las cosas por acá. Resulta que yo había plantado 3 jazmines al mismo tiempo que esos, pero atrás del baño. Los trasplanté acá y por las heladas y demás están bastante chiquitos y medios muertitos. No muertos, están verdes todavía, pero se nota que las heladas de las últimas semanas los lastimaron un montón. Y si hablamos de las heladas y de estar medio muerto, les presento a la palta. Estamos complicados acá, Estamos complicados. La verdad que elijo pensar que ahora, en estos días de más calor, van a revivir, pero si me tengo que guiar por lo que veo, está complicado. Esta es una citronela, me parece. No me acuerdo si era citronela o la otra, que también parece que murió. Estaba bastante grande y murió. Bueno, los banquitos están vivos, eso es algo bueno. Les quiero mostrar la otra palta. Esta está más complicada todavía. Y ahí están los laureles. Los laureles y en el medio citronelas o lavandas, no me acuerdo qué eran. Y también están bastante complicados, vamos a verlo. Yo estos los planté hace casi un año con la idea de que crezcan y dividan un poco la visual con el vecino, pero no funcionó. Les falta crecer un montón y andás a ver si van a sobrevivir. Así que bueno, así están las cosas país. La vegetación con el invierno se me complicó. Algunos me comentaron que tenían que comprar como unas bolsas especiales que son para las heladas, para que las plantas no sufran, pero esos comentarios lamentablemente los leí tarde y justo en el momento donde ya no podía venir, así que se me complicó. Para el próximo invierno lo voy a hacer seguro, pero bueno, este invierno esperemos que puedan renacer. Llegó un momento especial. Acá compré un protector de tensión, la verdad que a bastante buen precio lo compré, así que estoy contento, para la heladera. Resulta que en el pueblo se corta la electricidad bastante seguido, más que nada en verano. Vamos a probar a ver qué onda. Todavía no la enchufé nunca, no sé si anda, así que tengo que hacerlo lo antes posible por la garantía. Esperemos que esté todo bien, porque transportarla es un lío. Vamos a ponerlo acá. Acá ya marca. Ahí está, mínimo 190, máximo 230. Y la tensión de esto es 223 volts. Así que está óptima para enchufar la heladera. A ver qué pasa. Estoy re contento. Primera vez que me compro una heladera.
Vamos a ver qué pasa en un ratito. Prende luz. ¡Qué lindo! Estoy re contento. Así que bueno, en un tiempito vamos a ver si compramos algunas cositas para ver si las refrigera bien. Recién terminé de pintar las partes que me habían faltado de los banquitos de adentro. Perdón, Cande, porque se me volcó. Me va a matar cuando lo vea. Pero bueno, se me volcó, no queda otra. Y pinté las partes de arriba de los banquitos de afuera. Ya están absorbiendo bastante rápido. Tal vez estos que están afuera terminen de secar, pero los de adentro no están secando. Todavía tienen como una... A ver. Este no tanto, pero este tienen como algo, como una grasitud. Así que la idea es pasarle una lija, más que nada en las partes donde uno tiene contacto, y pintarlo ahí arriba con otra cosa, que me quede tranquilo de que no va a manchar la ropa, que es fundamental. Y acá tenemos los postes que había pintado con brea. Bueno, no sé qué pasó, si por el agua o por qué, pero no tuvo mucho éxito. La verdad que me da un poco de cagazo que se vayan a despintar abajo de la tierra. Yo justo traje para darle un par de manos más a los postes, más pintura asfáltica. La traje en la moto y no sé si por colgado o por qué, pero la perdí. Era un tacho de 4 litros que lo traje acá y por alguna razón no lo encuentro por ningún lado. Ya busqué por todos lados, adentro de la casita, afuera. Llegué hoy hace unas horas, o sea, como para perderlo. Pero sinceramente no sé. Está bien atado, es grande. Si se me hubiera caído de la moto me hubiera dado cuenta, porque los elásticos con los que ato todo hubieran estado raros. Pero no, estaba todo bien. Así que imagínense el nivel de colgado que estoy. El nivel de pavote. Que no me acuerdo qué pasó. Si lo saqué de la moto, si no lo saqué. La verdad que no me acuerdo. Vamos a ver si mañana lo encuentro. Ahora vamos a ir a comprar algunas cositas para la cena. ¿Ustedes qué dicen? ¿Voy a poder llegar con pata de palo? Vamos a ver. ¡Fua! Los atardeceres acá son mágicos. Qué lindo. Esta palmera siempre está llena de loritos. Son hermosos. Lástima que la cámara no los capta. Están todos diciendo, andate, andate. Ah, bueno, lo que me estoy encontrando en la callecita. Mira. ¿Qué será? ¿El padre y el hijo? Qué lindos. Están dando unos besitos. Y el auto los asustó. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Señora vaca. Señora vaca. ¿Qué pasa, señora? ¿De qué se queja? ¿Está atada? Pobrecita. Ni pasto tiene. Me faltan 2 cuadras y no doy más. Me duele el tobillo, me duele el dedo, me duele todo. La verdad tenía que haber venido con la moto. Bueno, me daba pachorra volver, cambiarme la bota. Me daba pachorra. Aparte me gusta caminar, me gusta el silencio, escuchar la de los animales, ponerme a charlar con los vecinos que me voy encontrando. Pero bueno, la verdad que me duele bastante. Ya falta poco, ya falta poco. ¿Vos me viniste a acompañar con los últimos metros? Ah, bueno, gracias. Ya falta poquito. Bota de miércoles. Buenos días. Evidentemente perdí la pintura asfáltica. Se me habrá caído de la moto y no me habré dado cuenta. Así que una picardía, la verdad, una picardía bastante grande. Ahí tenía como para darle un par de manos y encima me iba a sobrar para un par de cosas más. Pero bueno, el otro día me quedó esto. Es un poquitito. Así que lo que vamos a hacer es tratar de cubrir todo lo que falta. Y supongo que después le daré alguna mano con aceite quemado, ya que estamos, para dejarlo con una mano más de algo más fuerte. Y bueno,
Esperemos que así funcione lo mejor posible. Ahí ya lo pinté. Ya le di por arriba. Parece que quedó bastante bien. Así que vamos a darle un rato para que seque bien. Y después de un par de horitas ya le paso con aceite. Esperemos que ahí quede bien protegido. ¿Qué le pasa, señor? ¿Qué le pasa? Vamos a ponerle aceite quemado. Vamos a darle una manito a todos los postes. Esto acá recién puse el aceite quemado para agarrarlo con el pincel más fácil. Así que le doy una manito y bueno, ahí ya está. Ya van a quedar para enterrar. Ya está, ya pinté todos los postes con aceite quemado. Está recontra brillante. Así que bueno, eso tirará durante la semana. Y esperemos que esta vez sea la vencida. Que esta vez que ya la próxima podamos enterrar todo y terminar con el techo. Sería un golazo.